y ahí, hermano, tenía muchas cosas en mi mente porque Dios me había dicho tantas cosas y en oración había recibido tantas cosas de parte de Dios, pero resulta que cuando estaba ahí, hermano, todavía nada de eso que el Señor me había dicho se había cumplido. Y pasé un proceso donde yo decía, Dios mío, Señor, pero ¿qué pasa si tantas bendiciones, tantas palabras, Señor, pero ¿por qué todavía no veo nada, Señor? Y estaba, hermano, entré como en un momento como de crisis, como en un momento de qué va a pasar conmigo, qué va a ser, Señor, esto que yo tengo dentro de mí, Señor. Y por momentos empecé quizás no a dudar, pero sí, hermano, como ser humano quizás flaqueamos flaqueamos en la fe, porque muchas veces decimos, wow, Señor, pero ¿cuándo va a pasar? Así como Abraham, cuando el Señor le dio la promesa de que de su descendencia gloria al Señor, iba a ser bendecida la tierra, gloria al Señor, pero él todavía no había visto nada y aún le había nacido otro hijo, Ismael, y quizás él quiso hacer las cosas a su manera porque quizás estaba un poco desesperado, pero el Señor le dijo, no, no es para Ismael, es como te dije, la promesa de Dios, como te lo dije, así, para Isaac. Y muchas veces cuando nosotros pasamos momentos donde nosotros todavía no vemos nada, así como Eliseo, gloria al Señor, como el siervo, amén, gloria al Señor, que quizás estaba ahí luchando, hermano, a veces nosotros estamos luchando y parece que no vemos nada, parece que, wow, solamente tenemos la promesa de Dios, solamente tenemos una palabra que está ahí, pero no, pareciera que todo va en contra de lo que es, lo que el Señor te ha dado. Y así estaba yo, hermano, así estaba yo y empecé a orar y me metí, me puse en unos días de ayuno, amén, por eso que el ayuno yo digo, es tan poderoso, porque recuerdo que estuvimos en ayuno, estaba en la iglesia central de Cumaná, estaba el que era mi pastor en ese momento, el hermano Yacet Arboleda, estaba su madre, estaba un grupo ayunando en ese lugar, y eran 7 días y yo le estaba diciendo, Señor, pero Señor, yo sé que tú me has hablado y que tú has hecho esto, pero Señor, yo no veo nada y no sé qué va a pasar, Señor, ayúdame, dame fuerza, Señor. Y en ese momento, hermano, recuerdo que yo le puse al Señor, yo aún no me había casado y siempre que oraba, yo sentía que Dios me iba a llevar a un lugar lejos, pero yo a veces pensaba que era una emoción solamente, pero pasó el tiempo y sentía que era algo más fuerte que yo, era un fuego más fuerte que yo, gloria a Dios. Y recuerdo, hermano, que antes de que terminara esos 7 días de ayuno, vino la suegra de mi pastor, hermana Raquel Lozano, llegó a la ciudad de Cumaná y estuvo con nosotros y de repente yo empecé a hablar con ella y ella me empezó a hablar de Grecia, me empezó a hablar de que aquí había mucha necesidad, que ella había venido a Grecia porque tenía familiares acá y que había predicado el evangelio aquí y que su familia también había predicado aquí, su padre. Y cuando ella me dijo estas palabras, hermano, yo dije, wow, Señor, porque la hermana me dice, yo quiero volver a Grecia, ¿no te gustaría venir conmigo? Me dice. Y yo me quedé, fue un poco impactada porque yo estaba ayunando precisamente, pidiéndole al Señor que confirmara lo que Él había puesto en mi corazón. Y de repente, hermano, mi respuesta fue, le dije, bueno, si es la voluntad de Dios, yo estoy dispuesta a ir a donde sea, gloria a Dios. Porque ya Dios había preparado mi corazón para eso, ya Dios estaba orando por eso y le estaba diciendo, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, llévame a donde tú quieras. Y recuerdo, hermano, que nos pusimos de acuerdo y bueno, empezamos a trabajar y a buscar dinero y para poder venir a Grecia. Y todo parecía muy bien, hermano, pero de repente empezaban muchas dificultades y pasó algo, hermano. De repente esta hermana vivía en Maracaibo y de repente un día me llaman y me dicen que la hermana Raquel tuvo un accidente y que murió, falleció. Y yo dije, wow, Señor, tú me has conectado con esta hermana, has hecho esto, Señor, estamos trabajando y ahora ¿qué voy a hacer yo, Señor? Desisto de esto, ¿qué hago? Pues ¿qué voy a hacer? No sigo con esto, Señor, dime qué voy a hacer.
Y fue un impacto para mí muy fuerte, muy fuerte, hermano. Y recuerdo que fui al funeral de la hermana, eso fue en Maracaibo, Venezuela. Y recuerdo que ya cuando iban en el funeral a enterrar a la hermana, recuerdo que una hermana que estaba conmigo, la hermana Esneda Arboleda, gloria a Dios, tomó mi mano y la puso en la urna. Y yo solamente estaba callada y me dijo, hermana Carla, Dios te conectó con la hermana Raquel porque Él tiene un plan. Y ahora ella no está acá, pero Dios te delegó eso y ahora tú tienes que cumplir eso. Ese propósito que Dios tiene, tienes que cumplirlo. Ahora es cuando más tienes que ir para Grecia. Y yo, hermano, no sabía qué hacer porque no tenía dinero, los pasajes eran muy costosos. Bueno, en ese tiempo todavía eran accesibles, pero para mí, que solamente, o sea, no tenía un empleo así, no tenía para pagarlo en la parte humana no tenía, pero Dios sí tenía un plan y Dios provee. Y Dios cuando dice, voy a cumplir tu propósito, Él te da todo lo que nosotros necesitamos. El Señor, hermano, nos los da para cumplir ese propósito. Y yo recuerdo que ya yo no sabía qué hacer, pero Dios me empezó a empujar, me empezó a impulsar, me empezó a mover. Había algo dentro de mí que me decía, sigue adelante, sigue creyendo, no desistas, gloria al Señor, sigue. Y yo, hermano, no me había casado, pero ya la hermana Raquel me había conectado con el que es ahora mi esposo, y él sí vivía aquí en Grecia. Y solamente hablábamos. Y el hermano Yanni en ese entonces me dice, no se preocupe, hermana Carla, que nosotros aquí en Grecia estamos dispuestos a ayudarlo para que usted venga a Grecia. Y yo me quedé impactada, hermano, porque yo decía, wow, Señor, esta gente sin conocerme, sin saber nada de mí, y mira cómo Dios está moviendo todo, gloria a Dios. Y recuerdo, hermano, que ya cuando me di cuenta tenía el pasaje en la mano, tenía todo, pasaporte, todo, y la persona que iba a venir conmigo, la hermana Esneda, que la hermana Denis sabe de quién estoy hablando, la hermana Esneda después venía conmigo, pero nos hallamos, hermano, que no había dinero para 2 pasajes. Y me dice la hermana Esneda, me dice, no se preocupe, hijita, usted vaya, me dice, vaya que yo voy después algún día. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a irme yo sola para ese país? Así, Señor, está bien, yo sé que tú estás conmigo, Señor, pero me da temor, Señor, sin saber qué va a pasar. Pero había algo, hermano, cuando oraba, había algo, y el Señor me impulsaba, me hablaba, me mandaba gente, me decía, vamos adelante, me ponía el dinero, todo me lo daba el Señor. Y yo dije, hasta que ya estaba en el avión, hermano, y yo dije, bueno, Señor, si tú tienes algo para mí, yo voy a ir, pero no me voy a quedar aquí pensando si había algo para mí y me voy a quedar lamentándome, gloria a Dios. Y me fui, hermano, y llegué aquí a este país y empecé a trabajar con el hermano Yanis en ese entonces porque él estaba dedicado a los latinos aquí. Todavía no había salido al ministerio, pero él estaba trabajando con los latinos en la iglesia central de Atenas. Y cuando llegué acá, hermano, pues yo al principio yo ni sabía lo que iba a hacer, pero Dios sí sabía lo que iba a hacer. Y yo lo que le decía era ayunaba. Yo pasé aquí 40 días, hermano, y me la pasaba ayunando y orando, diciendo, Señor, muéveme, ¿qué voy a hacer? Y Dios comenzó a mover piezas, comencé a llamar a esa gente que la hermana le había predicado, y cuando los llamaba le decía, mira, yo soy la hermana Carly, y me contestaban llorando, me contestaban, wow. Y empezamos, hermano, a hacer un trabajo, a mover a las personas, y Dios comenzó a hacer muchas cosas, hermano. Recuerdo que el hermano Cine Strickland es el misionero de acá de Grecia, y recuerdo que él me propuso que me quedara en Grecia. Me dijo, quédese aquí con nosotros, hermana, que nosotros le vamos a poner casa, todo, pero para que usted se dedique a los latinos. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo me quedo? Señor, ayúdame, ¿cómo me quedo así? Tengo que volver, tenía trabajo en Venezuela y todo. Y yo, ¿cómo hago, Señor? Ayúdame. Pero yo le estaba pidiendo al Señor, hermano, porque yo no me había casado y Dios me había conectado con el hermano Yanni, y yo sentía que Dios estaba haciendo algo. Y yo le dije, bueno, Señor, si es tu voluntad que yo me permanezca aquí en Grecia y que me quede aquí en Grecia, Señor, y que esté aquí, Señor, muéstrame y muéstrame si ese varón va a ser mi esposo, Señor, confírmamelo. Y yo casi no lo conocía a él, hermanos, y recuerdo que una semana antes de irme para Venezuela,
el hermano Yanni habló conmigo y empezamos a hablar y nos dimos cuenta que el Señor nos estaba uniendo, gloria al Señor. Que el Señor nos estaba uniendo y bueno, comenzamos a hablar con todos los líderes aquí y todos estaban contentos, hermano. Todos estaban contentos porque el hermano Yanni también estaba orando por una esposa y mire cómo Dios hace que me trajo a mí desde lejos, amén, tanto para yo recibir la bendición como él también, para unirnos en un matrimonio, amén. Amén. Por eso, hermano, quizás algún joven que me está escuchando que es soltero o una soltera y pueda decir, wow, ¿será cuándo me voy a casar o cuándo esto? Quiero decirle que cuando Dios hace las cosas y sabemos esperar en el Señor te va a dar lo mejor, como lo hizo conmigo, amén. Amén. Y yo recuerdo que Dios confirmó todas las cosas, pero solamente nos hablamos, nos dijimos sí, nos comprometemos y yo me fui para Venezuela. Yo no tuve ni un noviazgo, nada, o sea, me fui para Venezuela y pasamos 6 meses sin vernos. 6 meses sin vernos, solamente hablamos por teléfono de una manera respetuosa, pero orándole al Señor. Y luego mi esposo fue a Venezuela, conoció a mi familia, nos casamos por el civil, vinimos para Grecia, vino mi madre, vino mi padre, todos vinieron para Grecia. Y Dios, hermano, mire, todavía lo recuerdo y me emociono porque fue una boda tan preciosa, hermano, pero tan hermosa que yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer, hermano, de las cosas como Dios trabaja, que a veces nosotros pedimos cosas y pensamos que, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que esto? O nos imaginamos de una manera, pero Dios sorprende de una manera que no nos imaginamos. Y recuerdo, hermano, para resumir que me casé y después a los pocos días, al poco tiempo, el Señor sacó a mi esposo al ministerio. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, hermano? Que el Señor, todas las cosas que el Señor nos promete, el Señor las va a cumplir. Todas Amén. Las cosas que el Señor nos promete, el Señor las cumple. Gloria al Señor. Que sí, para cumplirla tenemos que pasar un proceso. No van a llegar así. El pueblo de Israel, el Señor le dijo, te voy a llevar a la tierra prometida, pero no le dijo, te voy a mandar un avión, un jet privado para que salgas de ahí de Egipto y directamente vayas a la tierra de Canaán. El Señor no, el Señor le dijo, te voy a pasar por el desierto para probar tu corazón, para ver qué realmente es lo que hay dentro de tu corazón, si me vas a obedecer en la prueba, si vas a seguir creyendo, si te vas a mantener en fe, gloria a Dios. Y el Señor, hermano, nos pasa por esa prueba, nos pasa. Entonces quizás no es muy fácil cumplir el propósito de Dios, porque tenemos fuerzas que van en contra, nuestra carne, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras dudas, el enemigo que nos ataca por todas partes, el sistema del mundo que nos dice, pero mira tantas cosas, hermano. Pero, ¿qué pasa, hermano? Que Dios, a pesar de todas esas cosas, a pesar de todo eso, el Señor, si nosotros nos mantenemos firmes ahí con el Señor siempre nos va a mostrar, hermano, esa luz en medio de cualquier tiniebla, gloria a Dios. Y muchas veces lo único que vamos a tener es la palabra, no vamos a tener más nada. Quizás el Señor te va a decir, te voy a mandar para allá y no vas a tener dinero, vas a tener problemas, te van a cortar la luz, te van a hacer esto y tú vas a decir, wow, Señor, pero parece que me voy atrás o me voy en contra de lo que tú dices. Pero Dios no trabaja de esa manera, Dios no trabaja como el hombre, Dios no hace las cosas como nosotros a veces pensamos. No, el Señor, hermano, se glorifica, el Señor nos hace pasar pruebas para glorificarse, para que nosotros entendamos que no es con dinero, que no es con nuestros recursos, que no es con nuestro intelecto, que no es con nada de eso, sino con su presencia. Porque el Señor cuando dice que va a hacer algo en nosotros, el Señor lo va a cumplir, hermano. Lo va a cumplir. Y quizás hay alguien que está hoy orando por algo. Quizás alguien está diciendo, bueno, yo voy a hacer este último ayuno a ver qué pasa por esto, a ver qué pasa. Así estaba yo dije, voy a hacer estos 7 días de ayuno, a ver qué pasa, si no pasa nada ya me quedo tranquila. Pero no, hermano, a pesar de todo eso, el Señor, hermano, cumple su propósito. Y quizás alguien está ahí diciendo, wow, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? Es que no veo nada, solamente es que el Señor me dijo, pero yo no veo nada, aún no veo nada. Quizás el Señor te dijo, te voy a sanar, pero parece que estoy enfermo cada día más.
Quizás el Señor te dice, no voy a resolver tu problema familiar y tú dices, wow, pero parece que los problemas son peores cada día. Y uno dice, wow, pero parece que va todo en contra de mí, amén. Pero quiero decirte, hermano, que no importa lo que venga contra ti, no importa si el mundo viene contra ti, no importa si los principados, las potestades del infierno se vienen en contra de ti, no importa si quedas, hermano, solo, quizás sin amigos, quizás sin nadie, quizás sin dinero, no importa, hermano, lo que te falte, si te falta Dios, hermano, perdón, si tienes a Dios, no te falta nada, si tienes a Dios, hermano, así como te llamó, el Señor te va a prosperar y el Señor te va a capacitar y te va a dar todas las herramientas que nosotros necesitamos para vencer al diablo, para vencer los problemas, para vencer las enfermedades, para vencer al mundo, gloria al Señor, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. Hoy yo estoy aquí, hermano, parada, gloria al Señor, y se lo digo con todo mi corazón. Yo puedo decir que Dios ha cumplido su promesa en mi vida y que aún hay cosas todavía que Dios está haciendo. Hoy estamos aquí en Grecia, hermano, un país, como decía mi esposo, donde la cultura es muy fuerte, la religión muy fuerte por tantos años. Gloria a Dios, principados que han estado aquí de idolatría, terrible, hermano, terrible, gloria a Dios, pero aquí estamos confiando, quizá todavía no hemos visto lo que queremos, hermano, pero si el Señor nos puso en este lugar, hermano, oh Dios, gloria al Señor, el diablo ha tratado de sacarnos, ha tratado de decirnos cierra la iglesia, ha tratado de atacarnos por muchas maneras, hermano, pero nosotros estamos parados firmes, gloria al Señor, porque nosotros creemos que Dios va a cumplir su propósito. Gloria al Señor. Y yo cada vez que estoy pasando una prueba solamente me acuerdo, hermano, de aquellos que Dios puso en mi vida, de esas personas, de esas columnas que Dios puso en mi vida, gloria al Señor, que hoy en día no están con nosotros, pero que ellos cumplieron el propósito de Dios para su vida, hermano. Y rápidamente, porque mi esposo quiere decir unas palabras, pero recuerdo la hermana Raquel, la que Dios usó para que yo viniera a este lugar. Hermana Raquel Lozano, gloria a Dios. El hermano Uber Arboleda también, gloria a Dios. También, hermano. Una hermana que también está aquí, que es la madre espiritual de mi esposo, falleció hace poco. Una columna aquí en Grecia, una mujer, hermano, que ganó muchas almas, gloria a Dios, y que nos apoyó a nosotros 100%. Y yo, hermano, gloria al Señor, cuando veo esos ejemplos, gloria al Señor. Cuando veo esos ejemplos, hermano, yo quiero decirle al Señor, le digo, Señor, no importa lo que pase, yo quisiera, Señor, que cuando yo parta de este mundo, simplemente, no sé si haya alcanzado muchas cosas o pocas cosas, Señor, pero yo lo único que quiero, Señor, es poder decir que cumplí con tu propósito aquí en la tierra. Gloria al Señor. Así como en la lápida del pastor Uber Arboleda, que es fue pastor en la iglesia central y en muchas iglesias en Venezuela, fue como un misionero porque abrió muchas iglesias y en su lápida está, he aquí un varón que cumplió con el propósito de Dios en la tierra. Gloria al Señor. Y eso, hermano, eso es lo que yo quisiera en mi vida y yo sé, hermano, que cada uno de los que están ahí detrás, todos los hermanos que están luchando, gloria al Señor, también sé que están luchando por eso, gloria a Dios. Así que en esta hora, hermano, quiero darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno conmigo y con todos nosotros. Y si de alguna manera usted está pasando una dificultad, quiero decirle, siga adelante, no desista, hermano. Yo sé que a veces quizás las pruebas son difíciles, los ataques son fuertes, pero siga adelante, porque el que lo llamó, hermano, lo va a cumplir, gloria al Señor, no es mentiroso. Nuestro Dios no es hombre, dice la Biblia, para mentir, nuestro Dios es fiel. El mundo te falla, el hombre te falla, el ser humano te falla, aún nosotros fallamos, pero nuestro Dios nunca nos va a fallar, gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús, gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermano, damos gracias a Dios porque hoy estamos aquí sirviendo al Señor, amén. Estamos sirviendo al Señor y no hay trabajo más hermoso que poder servirle al Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Quisiera compartir una canción. Es una canción de esas viejitas, amén, pero muy bonita. Esa canción que dice, he peleado la batalla, amén.
Ojalá un día el Señor nos consiga así y podamos decir, Señor, he peleado la buena batalla. Ese es nuestro deseo, nuestra meta. Gloria al Señor. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre adorar. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Solo espero que me vengas a llevar. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gloria. Gloria a Dios. Señor, cumple tu propósito en mí. Amén. Señor, te damos